Bien, espero que hasta aquí se haya comprendido, ¿no? Básicamente que los proyectos que estudiamos son los proyectos de inversión, que los proyectos son la célula de la economía, que la economía se mide a través del PIB y que nosotros contribuimos, ¿sí?, a este incremento del Producto Interno Bruto, que es la medida, ¿sí?, de desarrollo de una economía, de lo que genera una economía, y podemos contribuir en el consumo de gobierno o consumo de personas, podemos contribuir a la inversión, de hecho sí, podemos contribuir a las exportaciones para sustituir las inversiones. Entonces había quedado hace un momento atrás indicándoles de que Bolivia exporta $1.200.000, ¿sí?, anuales por concepto de gas, e importamos por concepto de carburantes, gasolina, diésel, etcétera, 1.100.000. Entonces el resultado de la ecuación, como ustedes verán, no es muy grande que digamos, pero mientras si se hace ese proyecto del diésel ecológico que ha expresado el presidente de Bolivia, entonces vamos a sustituir las importaciones. Este factor que resta va a ser cada vez menor. Entonces, esa es la fórmula del Producto Interno Bruto que es necesario que ustedes aprendan, ¿no? O sea, aprendan para poder, para poder consolidar sus conocimientos, ¿sí?, respecto a estos niveles básicos de tratamiento económico, ¿no? Aquí está ¿quiénes son los que llevan el registro? Dice que es el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central, ¿sí?, que registran las cuentas nacionales. Dice que el PIB de una gestión, el PIB del año pasado, si no me equivoco, está en el orden de $21.000.000.000. Es la riqueza que ha generado toda la nación boliviana, ¿sí?, o el Estado Plurinacional de Bolivia, como quieran llamar ustedes. Pero el hecho es Bolivia, o sea, toda la riqueza que se ha generado en Bolivia, así por la crianza de vacas, venta de carne de vacas, de la minería, exportación de una y otra cosa, todo eso, sí, todo eso se mide a través del Producto Interno Bruto. Y ese total para el año 2020 es de $21.000.000.000. Se espera que este año aumente a $25.000.000.000. Entonces, lo único que se hace es dividir $25.000.000.000 entre 21.000.000.000 que ha sido la generación del año pasado. La relación es 1.19, lo que significa que nuestro proyecto, perdón, de que el PIB ha crecido en el orden del 19%. Y eso, la verdad, no es muy clarito que digamos, pero así se calcula, ¿no? Es decir, si el Producto Interno Bruto es menor que el año pasado, entonces se dice que ha habido un decrecimiento económico. Y debemos encontrar, sí, ese índice. Y eso es lo que da como referencia a un país, ¿no? La tasa de crecimiento de la economía es del orden del 5%, ahora sea así para fin de año, para que así cumpla el gobierno su promesa de pagarnos doble aguinaldo, que sería una maravilla, ¿no? Bueno, de todos modos, por ahí va. ¿Alguna pregunta hasta ese momento, estimados estudiantes? Creo que no hay ninguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a continuar. Miren, este es el ejemplo que nos va a permitir, sí, considerar qué es lo que pasa con este proyecto, ¿sí? O sea, todo proyecto mejora la economía, así simplemente. Y ustedes ven en la fotografía a todo color ahí subiendo el teleférico, así que vamos a hablar del teleférico. ¿El teleférico es un proyecto de inversión? Sí, señores, es un proyecto de inversión, porque de su operación sí se registran beneficios financieros. Y esos beneficios financieros hacen de que el proyecto vaya generando dinero, porque cuando vamos pagando unos 50 o 2.50 por el pasaje, ese es un dinero que está ingresando a las arcas del teleférico,
¿Y qué sirve para qué? Sirve para hacer mantenimiento, para pagar sueldos y salarios, y además, sí, van obteniendo un ahorro, ¿cierto? En forma anual. Y ese conjunto de ahorro, sí, en realidad no se puede repartir al Estado. Usted es el Estado, sí, muy bien, señor Estado, venga, este año hemos ganado 10 millones de dólares, tenga sus 10 millones de dólares y repártase usted ese dinero, ¿sí? Pero no es así, porque el Estado no requiere que le devuelvan el dinero, ¿cierto? Este es un proyecto de tipo social, de que evidentemente ha generado beneficios, sí, pero esos beneficios que va a generar este teleférico van a ser empleados para seguir multiplicándose, creciendo. Eso se llaman sistemas resilientes y en nuestra profesión utilizamos con mucha frecuencia que los sistemas sean resilientes. Señorita María Paredes, usted me está escuchando, ¿verdad? Quiero un comprendido, por favor. Sí, que lo estoy escuchando. Ah, ya, muy bien, señorita, muchas gracias. Solamente que voy a aumentar un poquito el volumen porque muy bajito está mi. Sí, parece que, bueno, un poquito más. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿sí? Eso es desde el punto de vista financiero que vamos a obtener. El teleférico está obteniendo beneficios para el pago de dividendos que debería pagarse si el teleférico fuera de emprendimiento privado, de todo el dinero que se recauda al final, después de pagar impuestos, etcétera, queda un monto. Ese monto de dinero, ¿sí? Cuando se trata de inversión privada, tengo que devolver a través de los dividendos anualmente, ¿no? Se reúne el directorio y hace de que que después de pagar impuestos, de dejar un poquito más allá, etcétera, los dineros para que el sistema sea resiliente. Entonces la pregunta, señorita, ¿qué comprende usted como sistema resiliente? Inge es como para mantener funciones o procesos, algo así. Dice que en nuestra profesión tenemos que elaborar sistemas que sean resilientes, es decir, que puedan crecer con su misma capacidad, ¿sí? Con sus propias capacidades se van haciendo más fuertes cada vez. Algo así como los sistemas inteligentes, ¿no ven? Los sistemas inteligentes hacen que el mismo sistema, ¿sí? Pueda generar sus propios programas para resolver problemas que se presentan en el mundo externo. Entonces, nuestros proyectos tienen que ser resilientes, que al mismo tiempo que se ponen en operación, ¿sí? La experiencia que adquieren y los dineros que se obtienen por el negocio, este negocio lo hagan crecer y vayan sean autosostenibles y además de que propongan un crecimiento. ¿Me dejo entender? Ese es el concepto. Bien. Ahora, muchas gracias, señorita María Paredes. Usted es muy amable en haberme respondido. Ahora, desde el punto financiero ya sabemos entonces de que el teleférico es una empresa, ¿sí? Que produce beneficios. Pero resulta de que, aparte de eso, desde el punto de vista económico, ha sido o no conveniente elaborar el proyecto del teleférico. Más o menos cuántas personas, ustedes deben acordar tal vez cuando niños hace unos 10 años atrás, ¿sí? Tal vez unos ni tan niños, cómo se subía de la ciudad de La Paz, de San Francisco a la ciudad del Alto. Dios mío, era una pelea, ¿sí? Para subir a los minis, a los micros, para llegar hasta La Ceja y a partir de La Ceja desplazarse al resto de la ciudad del Alto. O al revés, ¿cierto? Eran filas interminables de coches, etcétera. Entonces, más o menos
¿Cuántas personas subirán y bajarán de la ciudad del Alto diariamente, por no decir otra cosa, ¿no? Solamente el sistema, los 3 teleféricos que bajan de la ciudad del Alto, ¿sí? Supongamos que sean 10.000 personas por día. Estas 10.000 personas por día, y eso debe ser mucho más todavía, pero haremos un cálculo de 10.000 personas por día. ¿Cuántas personas entran en un mini? Deben entrar unas 13 personas, por lo que conozco, ¿no? Entonces tendrían que ser 769 viajes de un mini. ¿Cuántos litros de gasolina sí, gastarían en subir? Pongamos un equivalente a unos 7 litros de gasolina por día. Si suponemos que se desplazan 10.000 personas. Son 5.384. ¿Sí? Los litros de gasolina. Por supuesto que es mucho más. Esto multiplicado por el precio real que compra Bolivia en el exterior, que creo que es el orden de los 7 bolivianos, porque el precio de la gasolina, de todos los combustibles líquidos están subvencionados en el país. Compramos a 7 y vendemos por la mitad, ¿cierto? Y ese es un mal negocio, pero tenemos que hacerlo así porque, imagínense, ya don Evo Morales quiso hacer un reajuste en los carburantes y por poco pierde la silla. Así que ningún gobernante inteligente va a querer meterse con este estado de cosas. Muy bien, entonces, no, son 37.692 bolivianos de ahorro, ¿sí? En esa línea. Bolivia dejaría de gastar, ¿sí? Si es que se transportaran 10.000 personas, aproximadamente 37.692 bolivianos. Si esto lo multiplicamos por 365 días al año, son 13.757.692 bolivianos. ¿Sí? Y si esto lo multiplicamos por 10, estamos hablando de 137 millones de bolivianos. Esto dividido entre 7 aproximadamente el tipo de cambio. Aproximadamente son 19 millones de ahorro por concepto de combustible. Ustedes dirán, entonces, pero hay una energía que mueve a estas cabinas. Evidentemente, pero la energía eléctrica que toma el teleférico para producir movimientos y fuerza para que puedan subir los teleféricos o bajar, ¿sí? Se realizan con electricidad. Esos 19 millones de dólares que hemos calculado que se van al exterior, sí, por concepto de operación de una línea nada más de transporte, resulta, sí, que con el teleférico se ha ahorrado. ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan electricidad, pero la pregunta dirán, pero la electricidad también se paga. Evidentemente se paga, pero la electricidad no se importa. Entonces, en la ecuación del PIB, aquí no se paga nada por las importaciones. Lo que estamos haciendo simplemente es una transferencia de capital a la empresa generadora de electricidad. Y la empresa generadora de electricidad, ¿cierto?, genera en las plantas en Songo o en el sistema interconectado nacional, pero de todos modos, fíjense, no es un dinero que sale de nuestra economía, es un dinero que se queda en la economía. Por lo tanto, se fortalece más aún. Entonces, este es el criterio. No sé si es que se me ha podido entender esta partecita de los ahorros. ¿Hay algo que quieren que aclare? No, nada en absoluto. Bien, como está comprendido entonces, sí, el teleférico, por ejemplo, es un emprendimiento que ha logrado hacer, sí, que el teleférico, o sea, aparte de brindar buen servicio, a horario, es un servicio de primera, le produce a la economía, le está produciendo ahorro por concepto de ahorro de combustible para los minis que tengan que subir y bajar del alto. Por eso les decía, no sé si ustedes se acuerdan, cómo era hace unos 12 años atrás, ¿sí? Yo he perdido docencia, les comento, en la Universidad Pública de Alto, porque salía de mi oficina a las 6 en punto, quería tomar un bus y tenía que pelearme. Algunas veces lograba entrar a un bus y llegar a tiempo a dar mis clases, pero normalmente no lo hacía y como consecuencia los estudiantes
una de las carreras, ¿no?, de la nuestra, se molestaron y tenían razón, ¿no?, que el docente no vaya o definitivamente llega a las 7 de la noche cuando su clase era a las 6:30, entonces causaba molestia, pero así era el transporte. Hoy en día, yo desde unas cuadras de mi casa tomo el teleférico hasta la puerta de la UPA. Miren qué bonito, cómo ha cambiado el concepto de la comodidad, del confort, ¿no?, para los usuarios. Bien, como este caso del teleférico, fíjense, hay otros proyectos que nos han beneficiado enormemente. Y voy a hacer mención, porque además que es bueno, sí, estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Es bueno que en esta asignatura, y quiero que por favor me disculpen las personas que son políticas, ¿sí?, porque voy a analizar temas de tipo social, porque voy a abarcar, estamos hablando de economía, consecuentemente cuando hablamos de economía en general, tenemos que tratar algunos puntos para que nos sirvan como ejemplo. Y uno de estos ejemplos es el siguiente. En el 2002, ¿sí?, en 2002, las empresas del Estado estaban en venta, ¿cierto? Y la empresa Compañía Minera del Sur, Comsur, que era de propiedad de Gonzalo Sánchez Lozada, Sánchez Bustamante, se compró en $4 millones Vinto. Hicieron una auditoría financiera y determinaron que Vinto no costaba más de $4 millones, simplemente, ¿no? Desde el punto de vista del auditor, pero desde el punto de vista de la economía, por supuesto, su valor, porque ya tiene mercado, experiencia, etcétera, cuesta más de $100 millones, pero como ellos tenían la sartén el mango de la sartén en la mano, entonces se compró y además hizo un joint venture con el Estado Nacional para la explotación de la mina Colquiri, que es de estaño y de Guanuni. Así que tenía las fuentes de minerales para la planta, una maravilla. Les compró $4 millones, algo que cuesta $100 millones, y así pasó. Esa planta de la que les estoy hablando, ¿sí?, le costó mucho dinero al Estado Nacional en la época de los 70 y lograron crear la planta de fundición de Vinto. Es decir, los minerales de estaño del país pasan por Vinto. Ahí se los funde. Y por supuesto que aumenta el valor agregado, o sea, por la venta del material, la experiencia, la tecnología, etcétera. Y Bolivia, o sea, vende un valor muy apreciable de estaño hace muchos años, desde la época del 70, ¿no? Ya hasta ahora me imagino cuántos millones de dólares han generado para el Estado Nacional. Vinto pone una alícuota aparte para el bono del Juancito Pinto, al igual que Entel. Entonces, todas estas empresas han sido creadas no solamente con afanes de lucro, atención, sino también con afanes, sí, de dar mejores condiciones a la economía, ¿sí?, como el caso de Entel también, ¿sí? ¿Qué pasó con el Goni Sánchez Lozada cuando los ciudadanos del Alto protestaron y lo sacaron de la silla presidencial? Él inmediatamente vendió sus acciones a una transnacional que se llama la Glencore, ¿sí? Y la Glencore se hizo cargo de todas las operaciones que eran de la Comsur, ¿sí? Y se alejó al Goni porque tiene unos pecadillos bastante gruesos que pagar con varias familias aquí en el país, ¿verdad? Bueno, pero y luego vino el cambio, ¿sí?, de estructura de gobierno y se hizo cargo el MAS y el MAS nacionalizó la planta de Vinto. A partir de ese momento vuelve nuevamente a la planta de Vinto y la Glencore nos ha iniciado un juicio, ¿sí?, ante organismos internacionales y todavía no ha salido el fallo, pero cuando salga el fallo, seguro que va a ser algo así, ¿no? Se han comprado $4 millones y nosotros vamos a tener que pagar algo así como $200 millones porque así determinan las autoridades internacionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este asunto de las nacionalizaciones, no es más de hacer. O sea, hay organismos internacionales que están observando y que son jueces para este tipo de situaciones. Cuando salga el monto, el importe de ese organismo internacional sobre la indemnización que tienen que hacer al Glencore, ahí vamos a conversar con mayor profundidad. Pero por el momento, sí, hay muchas de los proyectos que se han hecho, no solamente para lograr beneficios financieros,
sino también beneficios económicos para la nación. Los proyectos no están exentos, ¿sí?, de los objetivos, de los planes y programas sectoriales y regionales. Entonces se tiene que analizar bien, con mucho cuidado este detalle. Un proyecto, ¿sí?, como les comenté de la leche, ¿no?, implementar una planta más de producción, beneficio de la leche, eso significaría el despido y cierre de otras empresas. Entonces, el Estado tiene que medir, ¿sí?, a través de los ministerios y organismos correspondientes para que no existan descalabros económicos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, el proyecto como propósito investigativo. En el proyecto, ¿sí?, cuando empecemos ya a trabajar a profundizar en la parte que nos corresponde, quiero comentarles de que estos proyectos, o sea, tienen varios capítulos, ¿sí? El estudio de mercado, estudio socioeconómico, estudio técnico, estudio financiero económico, y a su vez y el estudio medioambiental también, ¿no? Y tal vez otros estudios de ingeniería especializada también. Pero todos estos estudios, sí, que se los va elaborando, díganme si no corresponden a un acto investigativo. Entonces, un proyecto de factibilidad técnico-económico, un proyecto de inversión, es una actividad de investigación científica también. Y se los voy a demostrar a continuación. Para que podamos elaborar, ¿sí?, un proyecto, tiene que haber un problema. Porque si no, ¿para qué vamos a gastar tanta materia gris, tiempo y dinero en elaborar algo que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, para elaborar un proyecto tiene que haber un problema. Me dejo entender, ¿verdad? Tiene que haber necesariamente un problema. Y como ustedes ya han llevado la asignatura metodología de la investigación científica, entonces me estoy permitiendo recordarles estos elementos. Una vez que se plantea el problema, y lo vamos a hacer el planteamiento de este problema utilizando el método SOP, que es el que vamos a ver, ojalá Dios quiera, nos dé suficiente tiempo, se debe además adicionalmente plantear el objetivo general y adicionalmente los objetivos específicos. Ustedes conocen aquello. Y por supuesto, para poder para poder completar el objetivo general, necesito plantear una hipótesis. Ahora, tal vez en nuestros proyectos, planteamiento de hipótesis, etcétera, no. Pero lo que sí tenemos que definir es el problema y el objetivo concretamente. Y vamos a ver un poco más allá cuando estemos estudiando, nuevamente les reitero, la técnica SOP. Muy bien. Dice, para tomar una decisión de invertir en una empresa de transporte por teleférico, tuvo que haberse detectado como problema la incapacidad del servicio de transporte automotor privado para trasladar de manera eficaz a demandantes del servicio en y entre las ciudades de La Paz y El Alto. Lo que les he comentado hace un momento atrás, solamente que aquí está bien definido con palabras precisas, como tiene que ser en la investigación científica, ¿no? Palabras precisas, entendibles por la persona que está leyendo o que está escuchando, como en este caso son ustedes. El objetivo del proyecto se constituye en poner en servicio la modalidad de transporte eficiente y eficaz entre las ciudades de La Paz y El Alto. ¿De qué es eficaz? Es recontra eficaz. ¿Y de qué es eficiente? Es recontra eficiente, ¿no? Nos saludan al entrar al teleférico. Buenos días, pase usted, por favor, aquí pase, así. En el mini, ¿qué va a haber? Ese nivel de cordialidad, ¿no? ¿Sí? Y además de que es un transporte eficiente porque hace uso, ¿sí?, de los medios económicos adecuados, ¿sí? Toma la energía eléctrica adecuada, toman todo es calculable, ¿cierto? Cuantificable, y por lo tanto hacen un servicio eficiente, es decir, a través de economía de medios. Y es eficaz porque transporta esa cantidad de gente que antes tenía que subirse a empujones a los minibús para subir a la ciudad de Alto, ¿verdad? Bien. Este ha sido un ejemplo para demostrarles a todos ustedes
de que para poder haber implementado este proyecto del servicio de teleféricos, había un problema, y era la incapacidad del transporte público por minibús, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Ver un medio que permita transportar a los ciudadanos de la ciudad del Alto y los ciudadanos de la ciudad de La Paz, ¿sí? En ambos sentidos de una manera eficaz, como ha ocurrido, ¿no? Imagínense, desde el Prado hasta Faro Murillo, se emplean aproximadamente 8 minutos, ¿sí? En 8 minutos están ustedes ya en la ciudad del Alto. Entonces, eso es que es realmente un transporte eficaz. Pero de todos modos ya hemos visto de que el problema y el objetivo en un proyecto de inversión tiene que estar bien definido. Y así dice la técnica SWOT, que vamos a ver un poquito más allá. Dice además, en la elaboración de todo proyecto, sí, aunque no se los menciona, porque tiene otra estructura de informe, el proyecto de inversión, de factibilidad técnico-económico, implícitamente se utilizan los métodos teóricos y los métodos empíricos. Veamos la utilización de los métodos teóricos. Empecemos por el método inductivo-deductivo. El método inductivo-deductivo es ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular correspondientemente. Y esa actividad intelectual, cuando estamos realizando el estudio, estamos empezando a leer, hacemos un análisis documental, ese es el pensamiento que domina en la persona que va a elaborar el proyecto, al igual que el método analítico sintético, o sea, desglosan el problema y una vez que ya tienen comprendido las partes, vuelven a sintetizar, indicando que se ha comprendido el problema. El método de la modelación, sí, es el método que también utilizamos porque tenemos que utilizar modelos icónicos, que son los planos, tenemos que modelos simbólicos, que son las fórmulas que nos van a permitir determinar, por decirles un ejemplo, la cantidad de GLP que necesito usar diariamente para hacer funcionar una planta industrial, por decirlo, ¿cierto? El método sistémico lo utilizamos también porque todo nuestro enfoque es sistémico. Un proyecto de factibilidad técnico-económico es un sistema de información que están metodológicamente armados de tal manera que demuestran la factibilidad de ingresar o no a un determinado negocio, a un tipo de producción de bien o de servicio, que es la característica más concreta para los proyectos de inversión. En los proyectos de inversión producimos un bien o un servicio, punto, ¿cierto? Bien. Y aquí tienen ustedes una explicación, ¿no?, de cómo se utiliza el método analítico sintético, el método inductivo-deductivo, la utilización del método de la modelación, porque tenemos que modelar, tenemos que hacer modelos, en eso consiste, inclusive cuando se hace ingeniería de precisión, hay que hacer dibujos, hay que hacer cálculos, etcétera, y en eso consiste desde el punto de vista de la ingeniería. Bien. Aquí está la utilización del método inductivo-deductivo. Aquí se habla sobre el método de la modelación. Fíjense, es un modelo, ¿sí? Es un modelo icónico, se llama, ¿no? Son iconos, pero este es un modelo de la planta industrial a escala. Y podemos hacer así, por supuesto que sí, inclusive los planos. Los de la derecha son los modelos simbólicos, ¿no? Los que nos van a permitir determinar la producción, poder calcular, etcétera, ¿no? Entonces ahí está, ese es el modelo matemático, ¿no? El modelo sistémico, sí, es el que se usa básicamente en toda la producción intelectual del trabajo, porque ya les he dicho, el concepto es el que tiene que funcionar como sistema. Todas las partes tienen que funcionar al unísono. Todos los capítulos tienen que demostrar, sí, la viabilidad. Y por lo tanto, la información de un capítulo pasa al otro. Toma esta información, hace los cálculos y pasa a los otros capítulos. Y en los otros capítulos pasa la información a los anteriores y evidentemente se forma un sistema. Es decir, los componentes de un sistema funcionando al unísono a través del cumplimiento de estos elementos, ¿no?, que están acá. Estos son los principios. La subsidiariedad.
Dice que un proyecto necesariamente es subsidiario de otro más grande. Yo quiero instalar una planta de producción de quesos, por lo tanto me incorporo en un sistema que es más grande, que es el sistema de productos lácteos, el Sistema Nacional de Productos Lácteos, ¿no? Dice que tiene que haber interacción. Un proyecto tiene que interactuar con su entorno y ese entorno se llaman las externalidades del proyecto. Entonces, en esa interacción, sí, es del sistema con los otros sistemas que están alrededor del proyecto. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Fíjense, ahí está la planta de producción de quesos que acabo de comentarles. Por obligación tiene que pagar, sí, tiene que pagar impuestos. Entonces, cuando recauda los impuestos, tiene que hacer declaraciones a impuestos internos en su cuenta, ¿cierto? Está interactuando con otro sistema, que es el sistema financiero boliviano. Para comprar leche, para producir el queso, tiene que comprar al sistema de producción de leche de vacunos. Sí, simplemente, tal vez podría ser de caprinos. Entonces, interactúa con otros sistemas. La equifinalidad, fíjense, viene definida por dos palabras, ¿no? Por X, que significa igualdad, ¿no? Y finalidad, que tiene la misma finalidad. Es decir, todos los componentes del sistema, ¿sí? Del proyecto, tienen que tener la misma finalidad, ¿sí? Nadie puede disparar por su lado. Todos tienen que estar orientados al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Y finalmente, el principio del determinismo dice que todo resultado de un proyecto tiene que ser calculable, ¿sí? Tiene que ser cuantificable. ¿A través de qué? A través de la formulación matemática. Y por eso que nos ayudamos, ya les dije un momento atrás, utilizamos exactamente todos los métodos de la investigación científica. Y algunas de las propiedades, ¿sí? de nuestro proyecto va a ser la eficiencia y la sinergia. ¿Qué significa eficiencia? Les dije, es la economía de medios para la producción. Es decir, yo no puedo decir, sí, vamos a producir, vamos a instalar otro teleférico, pero en vez de utilizar electricidad, vamos a utilizar diesel oil para mover los motores, ¿sí? Ese sistema va a ser ineficiente. Ineficiente. ¿Por qué razón? Porque no va a ser uso de económico de los medios. El medio de energización más económico es la electricidad, ¿no? ¿Y qué será la sinergia? ¿Qué será la sinergia? Hace un rato hemos hablado sobre la resiliencia, ahora estamos hablando sobre la sinergia. ¿Alguien puede indicar qué es la sinergia? ¿Alguien se anima? Miren, la sinergia, como que les voy a decir, va a ser suficiente. Lo normal es de que 2 más 2 son 4, ¿sí? Pero los sistemas son sinérgicos, porque la suma de 2 más 2 son 4 o más. Claro, es de que dice la sinergia que la suma de las eficiencias de las partes siempre es menor al resultado del sistema total. Entonces, ese es el sistema sinérgico, que también los tenemos que utilizar. Como verán ustedes, ahora, fíjense, la concepción sistémica en el funcionamiento de la tecnología, por supuesto que sí. A ver, fíjense, hasta en estos equipamientos antiguos, si es que no hay un sistema, un sistema de componentes tecnológicos. Por supuesto que sí. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Y eso es lo que nos diferencia, porque preparación y evaluación de proyectos estudian administradores de empresas, estudian economistas, estudian en el seminario, estudian en el colegio militar, en todo lado estudian ya preparación y evaluación de proyectos, pero nosotros estamos orientando hacia el camino de la ingeniería en especial. Bien, entonces, aquí está, ¿no? El funcionamiento es lo que les había comentado hace un momentito atrás, sobre la sinergia.
El funcionamiento del sistema integral es sinérgico, porque siempre supera al funcionamiento de las partes de manera individual. Dice, la sumatoria de las eficiencias o de los rendimientos de las partes de un sistema siempre es menor al funcionamiento integral del sistema. Utilizamos también el método histórico-lógico, porque cuando nos tenemos que enterar qué es lo que pasa, no se olviden ustedes que que es la célula de economía, y por lo tanto tenemos que estudiar la economía, y por lo tanto la economía también tiene su implicación con la historia. Entonces, lo que acabo de comentar, lo que está pasando con la Glencore, ¿sí? Es la aplicación del método histórico-lógico, de ver qué es lo que ha pasado, por qué Vinto sí pasó a manos de Gonzalo Sánchez de Lozada por $4,5 millones. Imagínense una industria que debe estar por orden de los $250 millones. Entonces, no era comprensible, ¿no? Se avivó el tipo, es la verdad. Muy bien. Ahí tienen, fíjense, para que ustedes vean lo intrincado que es son los sistemas tecnológicos que tenemos que estudiar, desde los antiguos hasta los modernos. El de la izquierda es Guavirá, en Santa Cruz, ¿no? Y el de la derecha es una planta petroquímica. Entonces, fíjense, eso es lo que ha pasado con la... A ver, analicemos lo que ha pasado con la planta de urea. Sí, yo les dije en alguna oportunidad y les repetí en la primera clase, desde el punto de vista de transporte, sí, la planta de urea está mal ubicada en Bulo Bulo. Pero dice que se tuvo que instalar en Bulo Bulo porque era el único pozo de gas con esa capacidad de reserva que podía atender a la instalación de la planta de urea. Tampoco se puede decir todo es un desastre con Evo Morales, etcétera. No, tienen sus aciertos. Desafortunadamente hay algunos desaciertos que existen que empañan, sí, el buen desempeño de este periodo. Por ejemplo, la planta de urea es un acierto, ¿no? Dice acá, ahora veamos los métodos empíricos. Ya hemos hablado de los métodos teóricos y verdaderamente se utilizan, como acabo de mostrarles, sí. Y los métodos empíricos, la observación es la base fundamental de la empiria, la parte fundamental, sí, del positivismo, sí, como corriente filosófica. Entonces, para poder controlar un experimento hay que observar, ¿sí? Y eso es lo que hacemos nosotros en la preparación de un proyecto. Observamos, vamos a ver otras fábricas, empezamos a utilizar el método de observación. ¿Se utiliza? Por supuesto que sí. Claro, aquí la fotito está un poquito exageradita, pero nos indica de que aquí un científico está observando lo que está pasando con el medio, ¿sí? Que